etcétera. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de iluminación, Sí. la lámpara fluorescente no nos da una forma de onda senoidal. Te la distorsiona. De distorsión. Okay. ¿Por qué? Porque la lámpara fluorescente es una lámpara larga, ¿Sí? que trae 2 electrodos en 2 extremos, y para que circule la corriente tiene que cumplirse la condición de que hay un voltaje alto, Okay. para que pueda vamos a decir, ionizarse el gas que trae internamente, y entonces brinca un chorro de corriente, vamos a decir, momentáneo, okay. Pero cuando el voltaje de la alterna baja de nivel, la corriente se deja establecer. Entonces son pulsos momentáneos nada más. Hace muchos años, bueno, es que ya no somos unos jovencitos, ¿verdad? Pero recuerdo que ahí en Santa Engracia, anteriormente ese edificio era de una compañía de seguros. Así es, correcto. Y ellos estaban alimentando un UPS rotativo. Sí, sí lo vi. Ese UPS rotativo tenía un volante muy grande en la parte de abajo y tenía una inercia de tal manera que cuando se cortaba la energía eléctrica por alguna situación, ese sistema seguía girando y la planta lo alimentaba. Así es. Y recuerdo muy bien que la planta no podía con ese UPS, no podía. Trajimos un osciloscopio, ese tipo, yo sí te acuerdas de ese tipo de osciloscopio que tenía de CRT. Ándale. Entonces ahí te marcaba la onda, ¿verdad? Lo solucionamos bien fácil, instalando un regulador que tenía una regulación mejor, porque el problema era de que tenía un regulador que tenía una regulación muy pobre, muy lenta en reacción. Muy lenta en su reacción. Pero bueno, era parte de cómo encontrar una solución a ese tipo de inercia, ¿no? Es correcto. Okay. Sí, exactamente. Bien. Ahí empezaban los problemas. Ahí empezaban. Y te estoy hablando de 1989. Ahí me tocó quitar ese peso. ¿Te tocó quitarlo? Y sustituirlo por uno electrónico. Como unos 150, cara. La planta era de 250 kilovatios. Ok. Pero bueno. Exactamente. Bueno, aquí estamos en la siguiente filmina. Cargas no lineales. Son cargas en la corriente, tienen una forma de onda que no es senoidal. Okay. Ejemplos: variadores de frecuencia, equipos UPS, no todos, solamente algunos equipos UPS. Hay equipos UPS que se dice que les llaman UPS con rectificador de 6 pulsos, sí. UPS con rectificador de 12 pulsos. Ese tipo de UPS generan armónicas o son cargas no lineales. Okay. Lámparas fluorescentes, como había mencionado, computadoras también. Son cargas no lineales. Okay. ¿Verdad? Ahora, hablando de computadoras, la computadora, ¿por qué es una carga no lineal? Porque la fuente de poder de la computadora, que es lo que ve la línea, sí. Bueno, la fuente de poder trae un capacitor. Okay. Y el capacitor hace que en ciertos instantes no circule corriente, porque cuando el voltaje es bajo, sí. el que alimenta la carga en ese instante es el capacitor. Okay. Entonces, en ese entonces no estamos consumiendo corriente de la entrada, y eso es lo que distorsiona. Okay. ¿Verdad? Entonces, ahora en resumen, cuando hablamos de que las cargas son no lineales, y que ya habíamos dicho que la forma de onda no es senoidal, sí. Es cuando decimos que hay armónicas. ¿Verdad? Entonces, cargas no lineales es igual presencia de armónicas. Perfecto. Es el mismo tema. O sea, las armónicas hoy en día es un problema, es un punto a vencer, es como una contaminación, es como algo, ¿qué te diré? Ciertas partes por billón de contaminación en el agua, por así decirlo, el agua que recibimos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí muy específicamente esa presencia de armónicas nos afecta tremendamente, ¿verdad? Así es, las armónicas siempre han existido, pero antes había muy poca presencia de equipo electrónico. Ajá. Hablamos otra vez de las fuentes de poder. Sí. Entonces, antes no era tanta la presencia de armónicas en el sistema eléctrico y no nos generaba gran problema. Okay. Pero como hoy en día, en los últimos 30 años, yo creo, 40, ajá, la presencia de equipos electrónicos, es decir, con fuentes de poder, se ha incrementado, pero exponencialmente. Eso es lo que ha hecho que
que hoy en día pues la presencia armónica sea mucho mayor comparado a todo el resto. Ahora, en un sistema eléctrico se tienen dos tipos de cargas, lineales y no lineales. Correcto, sí. Lo importante que hay que tomar en cuenta es qué porcentaje de la carga total son cargas lineales y qué porcentaje son no lineales. Si la gran cantidad de la carga es lineal, pues no hay gran problema. Okay. ¿Verdad? Eso es lo que es parte de lo que hay que analizar. Diferenciar, sí, así es. Okay. Aquí estamos dando unos ejemplos de cargas no lineales, en este caso es el variador de frecuencia, sí. Y ahí se ve una forma de osciloscopio, sí. De la forma de onda de la corriente. Repito de nuevo, estamos hablando de la forma de onda de la corriente. La forma de onda de voltaje es la misma, es senoidal. Se va a mantener. Más o menos. Bueno, sin embargo, la realidad que he visto es que se va a distorsionar, definitivamente. Okay. Exactamente. Pero la forma de onda corriente es típica esa de un variador de frecuencia. Okay. Ahora hablamos de distorsión. ¿Qué es distorsión? Vamos a... Bien, nada más permíteme, variador de frecuencia, su función es pues alimentar motores con el fin de reducir la potencia de arranque, ¿verdad? Sí, y también puede ser variar la velocidad por alguna razón. Te comento porque la vez anterior yo tenía una plática por ahí, hasta cierto punto se volvió un conflicto con otra persona, de que, bueno, en mi caso, pues yo crecí con los arrancadores a tensión reducida, que eran autotransformadores, los cuales tú le alimentabas el 50% a un motor y bueno, la potencia se reducía a un 25%, a un 30% en este caso. Y era bastante bueno. No tenía el problema que sí tienen ahora los variadores de la contaminación, de las armónicas y demás. Porque este es un dispositivo electrónico. Exacto. Entonces, él me mencionaba, no, es que este sistema es más seguro y está bien, pero más confiable, vuelvo a repetir, te soluciona un problema, pero te genera otro, ¿verdad? Y es ahí donde está la cuestión y que nos toca a nosotros como ingenieros ver cómo vamos a solucionar esa contaminación, esas armónicas, toda esa distorsión que se genera en la línea, ¿verdad? Sí. Que hoy en día está siendo muy regulado, muy visto por Comisión Federal de Electricidad aquí en México, ¿verdad? Así es. En cuanto a lo que es la calidad de energía, en cuanto a lo que es la distorsión y que debe de cumplir con un cierto valor y demás, en fin. Así es, exactamente. Ok. Exactamente. Bien. Este siguiente es el caso de un UPS. Sí. Es un UPS con rectificador de 6 pulsos. Y el rectificador de 6 pulsos es el que me provoca que la forma de onda de corriente, que es la de arriba, se distorsione. Si observan, la forma de onda es casi igual a la que acabamos de ver del variador de velocidad. Sí. La razón de eso es que internamente un variador de velocidad cuenta con un rectificador y con un inversor. Es lo mismo que un UPS. Las etapas son las mismas. Entonces, por eso la forma de onda es muy similar. Bien, nada más quisiera aquí mencionar y recalcar algo, Miguel. Nosotros, ahorita aquí en México, estamos con un sistema que se llama código red. Correcto. Lo voy a comparar, por ejemplo, contra una contabilidad, hablando desde el punto de vista de administración. La contabilidad, después de cierto valor, nos dice aquí la autoridad que me debo de auditar, que me debo de, por ahí, contratar a una persona para que me dé la firma de que mi contabilidad está bien. Sí. En el ámbito de la energía eléctrica, es la contaminación que mi sistema está generando. Es correcto. Y que debe de estar dentro de ciertos parámetros, ciertos límites, para no generarle un problema a Comisión Federal de Electricidad. Muy específicamente, yo recuerdo los problemas que hemos tenido aquí cuando alimentamos este tipo de cargas, que es la generación de armónicas. Los generadores se nos alarman por alta frecuencia, sin existir. Y alta temperatura también. También por alta temperatura, pero principalmente por alta frecuencia, y nos marca ahí overspeed, y la máquina se apaga. Pero es por esa alta frecuencia, como está tomando la señal el sistema de la onda de voltaje generado, pues le mete mucha contaminación ahí, ¿verdad? Ruido, exacto. Así es, exactamente. Muy bien.
Antes de continuar, me gustaría, por ahí tenemos ya unas preguntas, miren, en el chat, por ahí vamos a ver. Antonio Yáñez, gracias, Toño, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Nunca CFE te manda limpia la energía eléctrica. Digo, ahí también es como una, ¿qué se puede decir? Pues sí, o sea, también cómo nos manda Comisión Federal la energía eléctrica, ¿no? Bueno, Comisión Federal tiene la responsabilidad de mandarnos la energía eléctrica con un cierto máximo de THD, de distorsión de la onda de voltaje. Pero si no nos la manda con el adecuado THD, generalmente no es culpa de Comisión Federal, sino es culpa de los vecinos. Como a la misma línea están conectadas varias empresas, si una empresa genera gran cantidad de armónicas, esas armónicas van a distorsionar la señal de voltaje. Y como está en paralelo con los demás vecinos, pues afecta. Y luego los vecinos creen que es culpa de comisión. Por eso existe el código de red. Por eso existe. Para evitar que uno genere tanta distorsión que afecte a los vecinos, porque los vecinos van a demandar a la Comisión Federal. Correcto, sí. Entonces, por eso se estableció el código de red. Muy bien. Por aquí, saludos, Michael Pérez, saludos hasta Venezuela. ¿De qué parte? ¿De Caracas o de dónde son? Nos preguntan, buenas tardes, una pregunta. ¿Puede explicar esa parte, no? Que las cadenas no lineales pueden generar una falla en la planta por overspeed. Bueno, en lo personal es lo que me ha pasado a mí, colega, de que como estamos tomando de la señal de voltaje, esa señal, el módulo, en este caso el módulo de control, está detectando por ahí la frecuencia. Obviamente, al entrar otra señal con una frecuencia mayor, que es la armónica, ¿sí? Nos va a detectar esa alta frecuencia. Y no significa que la frecuencia esté alta, real, de la fundamental, sino que es esa señal de esa armónica la que nos va a estar por ahí afectando al sistema, ¿no? Puede ser esa la causa. También puede ser que los circuitos que sensan se vean afectados por las mismas armónicas. Y entonces den una alarma incorrecta, ¿no? Es correcto. Así es. Bien. ¿Quién más nos visita? ¿Dónde más veo que Rafael está desde Reynosa, La Guaira, por ahí nos dice, La Guaira de Venezuela, no sé dónde más nos acompañen, a ver si quisiera saber nosotros estamos transmitiendo desde Monterrey, desde Maracay, de Venezuela. Monterrey está en el norte, Veracruz, Nicaragua, mira. Es un placer que nos acompañen desde estos lugares. Colombia, de Medellín, gracias por acompañarnos. De Venezuela, Trujillo, Venezuela, Aragua, Venezuela, Ciudad Juárez, Chihuahua, Juan Palacios. Saludos, ingeniero Palacios, un gusto haberte visto por allá, desde Vancouver, mira, Vancouver, Honduras. Vancouver, somos internacionales. No, pues es que con internet, tú sabes que no hay fronteras. Bien, vamos a continuar con esta explicación. Bueno, aquí vamos a explicar más claro qué son las armónicas. Sí. La primera onda, que es la de color rojo, que es la que ya habíamos visto de hecho, esa es la forma de onda de la corriente distorsionada. Antes de avanzar, ¿a qué me refiero con distorsión? Distorsión es cuando la onda no es senoidal, existe distorsión. Decimos, hay distorsión. Si la onda es completamente senoidal, no hay distorsión, o su distorsión es cero. Y la distorsión se le llama, su nombre correcto es THD, que es Total Harmonic Distortion. THD. Bien, entonces esa forma de onda, por las series de Fourier, está demostrado que se puede matemáticamente demostrar que esa forma de onda se puede formar con la suma de varias formas de onda, donde una es la fundamental, que en nuestro caso para México serían los 60 Hz. Sí. Y las demás son ondas de una múltiple de la fundamental. La múltiple sería 2, 3, 4. O sea, la segunda onda sería la de 120 Hz, la tercera 180, la cuarta 240. Son múltiplos de la fundamental.
Y esas ondas múltiplos de la fundamental son las que se llaman armónicas. Ok. Esas son las armónicas. Eso es bien importante que se entienda, porque yo he visto mucha gente eléctricos, que de repente tienen un problema y no saben qué es y dicen, es por las armónicas. Se echan la culpa a las armónicas. Y ya con eso lo resuelven. No, hay que entender qué son las armónicas. Okay. Entonces, cuando vemos una forma de onda descompuesta, o sea, que no es senoidal, sí, quiere decir que hay armónicas. Ahora yo te pregunto, ajá, tú que eres experto en transformadores y en generadores, ajá, ¿en qué me perjudican las ondas armónicas? Tengo un generador que está diseñado para operar a 60 Hz. ¿Qué pasa si ese generador por él pasa una corriente en 180 Hz? El núcleo está calculado para 60 Hz. ajá. Puede haber pérdidas en el núcleo, en un transformador, corrientes de Foucault, corrientes de Eddy, ¿verdad? Entonces, cuando un transformador o generador está diseñado para operar a 60 Hz, pero lo operamos con otra frecuencia diferente, las pérdidas se incrementan bastante. Okay. Y hay calentamiento también. Por eso de ahí viene el tipo, me viene a la mente ahorita el tipo de transformador de la clase K. Factor K. Factor K, que es precisamente para alimentar un tipo de cargas de ese tipo, sí, que viene más holgado, más sobrado. Sí, porque un transformador normal va a tener el problema de sobrecalentamiento debido a esas ondas de altas frecuencias. Ahora, las armónicas, todas son de una amplitud menor a la fundamental. Siempre son de una amplitud menor, pero de todos modos perjudica, porque si hablamos de 500 kVA, 300 kVA, pues es mucha corriente de todos modos. Entonces se generan calentamientos excesivos en el núcleo. Hay varios efectos. También hay un efecto llamado el efecto piel. La forma de onda alterna tiende a viajar, no por, si hacemos un corte transversal al conductor, no viaja por todo el ancho del corte transversal del conductor de la corriente, en alterna. Tiende a viajar en los bordes. Por la periferia. Por la periferia. Entre mayor sea la frecuencia, pues más delgado se vuelve el borde por el que circula la corriente. Por lo tanto, entre mayor es la frecuencia, puede llegar a ocasionarse un sobrecalentamiento del conductor por el efecto piel. Entonces, todos esos tipos de cosas se toman en cuenta para diseñar el transformador de una manera diferente y hacer que pueda soportar las armónicas. Si no utilizamos un transformador factor K en presencia de armónicas, lo tenemos que subdimensionar. Es decir, si un transformador es de 100 kVA y tengo mucha armónica, tengo que ponerle máximo de carga unos 70, 80 kVA máximo, porque ahí ya por el calentamiento estamos hablando que ya está al 100%. Perfecto. Mira, nos preguntan por ahí, ¿saben ustedes cuál es típicamente la distorsión permitida por los grupos electrógenos para garantizar una correcta operación? Se me ocurre pensar en Stanford o Leroy Sommer. Bueno, me corresponde a mí responder esto. Héctor, no tengo una referencia que yo sepa, algún estándar o algo que nos dicte por ahí alguna institución. Sin embargo, Héctor, me comprometo a investigar a ver qué nos dicen por ahí la EXA o la IEEE, muy específicamente, porque es importante. Mira, aquí estamos hablando de dos fuentes. Una que es Comisión Federal de Electricidad, que es un bus infinito. Y también estamos hablando de un generador. Un generador tiene una potencia limitada. Un generador comparador de emergencia es muy pequeño. Es un gigante. Entonces, pero me comprometo, Héctor, a investigar esto y pasárselo. Si estás en el grupo ahí de plática con expertos, dame oportunidad, lo investigo. Yo no lo sé ahorita, pero lo investigo. Carlos Reyes, las pantallas electrostáticas entre los devanados de los transformadores eliminan o mitigan los armónicos. Pantallas electrostáticas. Lo que pasa es que el armónico te genera problemas incluso de ruido eléctrico, y la pantalla electrostática es parte de un componente del transformador factor K para que pueda
vamos a decir, el transformador factor K está diseñado para poder alimentar cargas armónicas. Ok, perfecto. ¿Alguien más pregunta? No, son todas las preguntas. Ahora, Bueno, con respecto a los generadores Stanford, sí, tengo un documento que me encontré sí. donde viene explicando cómo le hagas para, de acuerdo a la cantidad de armónicas que tengas, no lo puedes mitigar, sino que tienes que sobredimensionar la capacidad. Ok. Te lo voy a compartir para que... Sí, pero lo revises. específicamente lo que menciona él es de que si hay un estándar, un valor máximo para esa distorsión De armónica. acuerdo al contenido de armónicos, se tiene que sobredimensionar el generador. Ok. Que es algo similar a lo que se hace con los UPS. Sí. En un UPS, lo que se dice típicamente es que si, por ejemplo, un UPS es de 100 kVA Ajá. y trae un rectificador de 6 pulsos, la planta que alimente ese UPS tiene que ser al menos de 2 a 2.5 veces la capacidad del UPS. Perfecto. Más las demás cargas. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Pues ya entendimos perfectamente qué son armónicas. Si yo tengo armónicas, o sea, si mi forma de onda no es senoidal, ya sé que por ahí hay ondas de otras frecuencias. Sí. Y ya sé que eso me van a generar pérdidas, sobrecalentamiento en conductores, en el transformador y todo eso. De hecho, las armónicas, se dice, por ahí tengo la frasecita, que tienden a viajar a la fuente. Ok, se regresan. Se regresan a la fuente. Y es muy claro, porque las armónicas las genera la carga. ¿Y quién alimenta esa corriente de carga? La corriente la alimenta la fuente. Claro. Por eso la armónica regresa a la fuente. Fíjate, la vez anterior estábamos probando con un analizador, ahorita que mencionas esta gráfica, un analizador se lo pusimos a un clima que es un inverter. Ok, electrónica. ¿Sí? Entonces, ¿el inverter qué tiene? Tiene un variador ahí de Exactamente, velocidad. tiene un variador de velocidad. O sea que trae un rectificador. Que trae un rectificador. Entonces veíamos cómo se nos distorsionaba la forma de donde la corriente. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Es una carga no lineal. Exactamente. Entonces, hablaba la vez anterior con un ingeniero de aquí de un hotel, el ingeniero Roberto Vázquez, que por cierto le mando muchos saludos a Roberto. Roberto, sé que vas para allá va para Seattle ahorita, Seattle, Washington. Va a agarrar un crucero para allá, para Alaska y todo eso. Y platicaba con él últimamente lo que viene siendo los hoteles en su afán de eficientizar las cosas, instalan unos climas que son divididos por cada habitación, pero son inverters. Entonces traen un chorro de electrónica de potencia. Sí. Te soluciona un problema, pero vuelvo a repetir, te generan otro por la generación de armónica, la distorsión de la fuente y demás, ¿no? Y algo que vamos a ver un poquito más adelante es lo que tú acabas de mencionar. Comisión Federal es grandísimo y el generador es muy pequeño. Entonces su impedancia es muy alta. Gracias. Así es. Aquí estamos viendo una forma de onda de un analizador de energía. Sí. Las ondas de la parte de arriba son las ondas de voltaje. Sí. La roja es la A, la amarilla es la B, la celeste es la C. Okay. Y las de abajo son las formas de onda de la corriente. Okay. Trae distorsión armónica porque no es completamente senoidal, pero es casi senoidal. Se ve media quebrada la onda, poquito, media rizada, ¿verdad? Es muy poquito. Okay. Eso puede deberse a que la mayoría de las cargas son lineales y hay un poquito de cargas no lineales. Por eso queda así, un poco distorsionada. Sí. ¿Afectó la onda de voltaje? No la afecta. No se ve que esté afectada. No está afectada. Vamos a ver el siguiente dibujo. Ok. Este es con otro cliente. Ok. Vemos la forma de abajo, es la que habíamos visto que es típica de un rectificador de 6 pulsos. Ese cliente, a lo mejor lo conoces, se llama Acerrey. Es el data center y tienen ellos un UPS con rectificador de 6 pulsos. Ok. Esas son las formas de onda de la parte de abajo. Parece un Batman o un cerro de la silla. Sí, parecen vampiros ahí. Sí. Exactamente. Ajá. Y observa la parte de arriba, la onda de voltaje, y sí se ve un poco afectada. Sí se ve afectada, sí. Como que empieza a hacerse un poquito triangular. Sobre todo cuando inicia o cuando termina el semiciclo positivo. Así es. Entonces se ve un poquito afectada. Así es. Ahí es donde vemos que las armónicas me están distorsionando un poquito la onda de voltaje. Ahí es donde queda claro. Ahora, yo te pregunto, Miguel, dentro de lo que es el ámbito industrial,
dentro de lo que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, porque digo, es allá donde tenemos la mayor cantidad de cargas no lineales, ¿verdad? Sí. Este tipo de estudios, porque aquí fue un estudio el que se hizo, ¿verdad? Para poder determinar algo. ¿Para qué o por qué se necesita hacer este estudio? ¿Y cada cuándo se requeriría hacer un estudio de este tipo? ¿Cómo ves? Bueno, recordemos que las armónicas regresan a la fuente. Ok. Por lo tanto, ¿qué me afectan? Todo el sistema eléctrico aguas arriba. Entonces, en ocasiones te puede provocar que, por ejemplo, en el caso de si son muchas armónicas y nuestro transformador que alimenta no es factor K, se va a sobrecalentar. Entonces, obviamente si es un transformador de 200 kVA y nuestra carga ahí son 20 kVA, no te va a afectar tanto porque es una poquita carga. Pero si está cercano a la capacidad máxima del transformador, sí nos va a afectar. Entonces tenemos que hacer algo. O cambio el UPS por uno que no me genere armónicas, o pongo un filtro de armónicas. O cambio el transformador por un transformador factor. Al final de cuentas, yo creo que esto se reduce o se va directamente a la vida de lo que me está alimentando, de la fuente, de ese transformador, porque al trabajarlo yo fuera de sus rangos, así es. Voy a cortarle su vida. Ahora, así es. Ahora, recordemos, las armónicas van hacia la fuente. En la fuente que tengo, además del transformador, tengo los capacitores de corrección de factor de potencia. También, sí. Cuando tengo alta presencia de armónicas en un sistema eléctrico, la alta frecuencia me crea corrientes excesivas en los capacitores y le reduce su vida útil. Entonces, cuando tenemos alta presencia de armónicas, hay que agregar unos reactores de rechazo, que son reactores que van en serie para que atenúen las armónicas y no me atenúen la vida de los capacitores. Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya tienes que meterte con algo más complejo, ¿no? Viene siendo, pues, el diseño de un filtro propiamente que no me va a afectar lo que tengan ahí de protección, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Y incluso hay filtros que se llaman, estos son filtros pasivos, porque se componen por bobinas y capacitores. Hay filtros activos, que con electrónica reducen las armónicas. Lo que hacen esos filtros activos es que leen qué armónicas hay, o sea, si la tercera, la quinta, la séptima, y luego esas las generan electrónicamente, pero en polaridad contraria. De tal manera que se cancelan y queda la corriente casi segura. Perfecto. Obviamente son carísimas. Me imagino. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bien, aquí este dibujo lo estoy poniendo para ver un poquito en qué me afecta las armónicas. Sí. Esta forma de onda es la onda de voltaje. Sí. Aquí estoy poniendo una bobina que sería el generador. La fuente, por así decirlo. Recordemos que el generador tiene una impedancia, la estoy poniendo en serie. Esto se convierte en un circuito divisor de tensión. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa resistencia la llamé G, que es la impedancia interna del generador. Entonces, esta es la forma de onda de corriente, es la segunda onda. Sí. Y esa forma de onda de corriente es típica de carga de computadoras. Se observa que es un pulso momentáneo de corriente que coincide casi con el pico de la onda de voltaje, el positivo y el negativo. Ese pico de corriente en la resistencia, que es la impedancia del generador, me va a provocar un pico de voltaje en ese instante. Que es el que estoy poniendo abajo. Le llamamos VG. Ese pico de voltaje es debido a la caída de tensión por el pico de corriente que se generó en esa resistencia, que es la impedancia interna del generador. Y se va a restar de la onda de voltaje. Por eso, esta onda de la izquierda se ve, lo traté de dibujar, batallé mucho. Como mordido, ¿verdad? Como achatado. El pico. Achatado. A esa onda se le llama flat topping, en inglés, que es la siguiente filmina. Aquí ya es una onda real. Observen que la onda parece completamente senoidal, pero el pico está achatado. ¿En qué me puede afectar?
Vamos a imaginarnos un regulador de voltaje que tiene un circuito que me está midiendo el voltaje de la entrada para poder meter un tap y regular. Pero lo que hace, cómo mide el voltaje en la entrada, tiene un transformadorcito, rectifica y filtra y detecta el pico máximo de la onda. Y en base a eso hace unos cálculos y salen, ¿sabes qué? Pues este voltaje es nominal de 127. Pero si está la onda achatada, pues ya me afectó en la lectura del voltaje real y entonces no va a entrar el tap en el momento adecuado. Ahí te refieres al voltaje eficaz, porque lo va a calcular ya no con el de raíz de 2, sino que no va a tener el pico que le falta ahí. Sí, el voltaje eficaz es igual al voltaje de pico entre raíz de 2. Es correcto. Entonces, como el voltaje de pico es otro, así es. Pues entonces el regulador de voltaje va a conmutar en un momento diferente. Y ya no te hace correcta la regulación de voltaje. En una transfer también se sensa voltaje. Y pudiera afectar también, por ejemplo. Quisiera, muchachos, si tienen, a ver, por ahí menciona Josué Sánchez Pérez. Gracias, Josué, por acompañarnos. ¿Las armónicas aumentan el ruido magnético en los transformadores? Es pregunta. ¿Las armónicas aumentan el ruido magnético en los transformadores? Sí pueden hacer que aumente el ruido, exactamente. Sí lo pueden hacer. Muy bien. Bueno, aquí yo creo que lo conveniente es hacer un estudio para ver dónde está el problema, qué nos está generando y en base a eso saber qué hacer. Es como, por ejemplo, yo mencionaba hoy con un cliente al que le daba una capacitación de transformadores. Tienes que hacerte un análisis, hablando de la persona, un análisis para ver dónde está el problema. Un análisis, por ejemplo, de 42 elementos. Y ahí sale que los triglicéridos, el ácido úrico, el colesterol, y en base a eso, pues saber por dónde está, ¿verdad? Exactamente. De otra manera no vamos a saber. Así también acá es un análisis de calidad de energía, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso del generador, o sea, hablando de las cargas que va a alimentar la planta de emergencia, hay que ver qué circuitos tenemos alimentados. Oye, en estos circuitos tengo drives, pues ahí va a haber problemas. Entonces, para no generarte problema en el generador, o lo sobredimensionas o pones filtros en esas etapas donde están los drives. Porque recordemos que las armónicas viajan todo el sistema eléctrico hasta la fuente. Entonces, ¿qué mejor es eliminar el problema cerquita de la fuente que la genera? ¿Dónde está generando? Es correcto. Así es. Bien, y hablando muy específicamente de las armónicas, pues son esa distorsión, esas señales que también son senoidales, pero de otra frecuencia, ¿verdad? Frecuencias diferentes, exactamente. Y mucho menores que la fundamental. Menores en amplitud. Ahora, algo que es importante como con conocimiento general es, las armónicas generalmente en el mundo real, la mayoría son negativas. O sea, son nones. Armónicas pares generalmente son en muy poquita amplitud. Y qué bueno, porque las armónicas pares se comportan para el sistema eléctrico como si fuera corriente directa. Entonces imagínate corriente directa circulando en un transformador o en un generador, te genera más calor, más pérdida. Así es. Esta es una forma de onda donde estamos, la onda de color amarillo es la onda fundamental de corriente. Aquí estamos hablando de la tercera armónica, la onda de menor amplitud, que es una senoidal, es la tercera armónica. Si ustedes observan, en lo que es el ciclo completo, que es el amarillo, del ciclo de menor amplitud, ocurren 3 ciclos. Entonces esa que estamos mostrando es la tercera armónica. Y si observas, en esta onda, la más pequeña, que es la tercera armónica, el negativo, el pico negativo coincide exactamente con el pico positivo de la fundamental. Y eso, si lo restamos, hace que se achate y por eso queda esta. Ese es un ejemplo sencillito de sumar la fundamental con la tercera armónica, y entonces la suma de las dos va a quedar la forma de onda, la otra, la única que está distorsionada. Eso es un ejemplo para que se entienda
cómo está. ¿Qué es la resultante al final de cuentas? Así es. Okay. Ahora, otra manera de verlo es el programa que teníamos ejecutado. Tenemos un programa que se llama Power Quality Teaching Toy. Ese es el momento de utilizarlo. A ver, vamos a verlo. ¿Cómo se llama el programa? Power Quality Teaching Toy. Ahí está. Power Quality. Vámonos a este. Vamos a ejecutar ese módulo, a ver si podemos maximizarlo o es el máximo tamaño que permite, no lo sé. No, ese es el máximo. Bien. Sí, nada más, sí se alcanza a ver allá, Andri, Alex, sí se alcanza a ver esta pantalla. A ver si no está muy pequeña. A ver si no se ve muy pequeña, pero bueno, sí, ahí se ve la fundamental, se ve la tercera armónica. Si tú observas esta parte de la derecha, ahí dice 1, es la fundamental. Claro. Esta es la tercera, la que sigue. Sí. Esta es la quinta, séptima y novena. Ok. En la parte de la derecha viene un numerito y cada numerito corresponde a la armónica, la tercera, la quinta, la séptima y la novena. Okay. Y en la parte de abajo viene ya la forma de onda de toda la suma. La afectación. Entonces, total, ¿cómo así queda? Es. Entonces vamos a poner todas estas en 0, estas 3. La tercera en 0. La quinta y la... no, perdón. Esta es el número armónica, vete al 3. Aquí. La 3. Ahí está. Ahora, la amplitud es aquí. Ponemos la amplitud en 0, la amplitud en 0 y la amplitud en 0. Y me va a dar... ¿Esta es la séptima? ¿Sí está en 0 completamente? No, esta sube la de la amplitud, porque esa es la fundamental. Bueno, ahí está. La suma va a dar casi la senoidal. Es que esta es la novena, ponle el 0 también. Esto es como una simulación. Es una simulación. Ya. Entonces, aquí estamos viendo la de menos arriba, es la fundamental. Sí. Y todas las demás armónicas, que es la tercera, quinta, séptima y novena, tercera, quinta, séptima y novena, las pusimos en 0. Bueno, o bien diseñaste un sistema que te las eliminó o que te las aisló, ¿verdad? Sí. Ok. Así es. Ahora, ¿qué sucede si ponemos pura tercera armónica? Vamos a subir esa. Ahí está la distorsión. ¿Qué ocurre cuando tenemos pura tercera armónica? Okay. Esa es la distorsión en la forma de onda de corriente, que será la onda de color amarillo. Ya. Ahora le subimos la quinta armónica y la séptima. Y esa es la forma de onda de corriente que nos va dando. Entonces, dependiendo de la amplitud de cada una de las armónicas, ya ahí nos muestra cómo quedaría la forma de onda de corriente. Está muy bueno el programa para eso. Está interesante porque te permite simular y al final de cuentas cuál es el resultado que vas a tener. Así es, cómo se va a ver exactamente. Ok. ¿Verdad? Ahora, hablando de la tercera armónica, vamos a poner todas en 0, nomás la tercera la dejamos alta. Ok. Ahí está. Esto es lo que me afecta a la tercera armónica. Ok. Que habíamos... la tercera armónica, ahorita lo voy a explicar, pero esa aparece cuando tenemos computadoras en un sistema trifásico. Ok. Ahorita lo voy a explicar, pero cuando tenemos computadoras en la fase A, en la fase B y en la fase C, se generan muchas terceras armónicas. Vámonos a algo aterrizado, Miguel. ¿Eso qué pudiera ser? ¿Data center? Un data center. Ya ves que tienen muchas computadoras. Cientos de computadoras. Un data center. ¿Un call center? Un call center, también. Exactamente. Sobre todo un call center, porque el data center tiene equipo de cómputo. Okay. Pero no necesariamente son computadoras, es diferente. Okay. Un call center más bien. Okay. ¿Qué sucede? Que habíamos dicho que la forma de onda era un pico. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora imagínate ese mismo pico, si son 20, 50 o 100 computadoras, es un pico muy alto. Claro. ¿Verdad? Y entonces, entre más se incremente, más me distorsiona la forma de onda. Claro. Ese sería hay mucho por hacer. Yo creo que aquí tendríamos que meternos a ver, en realidad, a ver qué es lo que pasa en el aspecto de la temperatura, el aspecto de los demás sistemas, el aspecto de la vida de los equipos. Definitivamente a un generador le afecta, me ha tocado ver el caso de un UPS que está en un generador, cuando entra a la planta de emergencia, se protege, me ha tocado que se protege por alta temperatura del generador. Y eso es por las gran cantidad de pérdidas que se generan por las armónicas. Bien, Miguel, mira, me está preguntando
Alexander, ¿se puede usar el Power Quality Teaching Toy de manera libre? Sí, es un software gratuito. Como tú decías, es libre, pero tiene, ¿qué decías? Que no se puede actualizar o algo. Ese programa tiene más de 15 o 20 años que una persona lo generó, ¿sí? Y ya después ya lo dejó de actualizar. Allá. Pero funciona, es gratuito. Les podemos compartir el link de descarga para que lo puedan utilizar. Bueno, ahorita se los compartimos. Tener unas 50 lámparas tipo LED en un local me puede producir el efecto como si fueran computadoras. Es posible que sea similar el efecto, nada más que las lámparas LED son de muy poquita potencia. 5 o 10 watts. Sí generan armónicas, pero es muy poquito la afectación. 5 o 10 watts en comparación con una computadora que son 300 volts amperes. O sea, sí, estás hablando de unos 180 watts, 200 watts una muy considerable, ¿verdad? Entonces, sí genera armónicas, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tantos son las armónicas con respecto al total? Claro. Si es poquito, mi afectación es poca. Alexander, vamos a compartir este link en el grupo de Pláticas con Expertos, ahí en el grupo que está en WhatsApp, por ahí se los compartimos ahorita un rato más, ¿no? Así es. Ahorita terminando, Miguel, ya pues casi terminamos, pero nos está esperando unos cortes de ribeye. Ok. Unas copitas de vino y unos chorizos argentinos y todo. Muy bien, nos sacrificamos. Para motivarnos, ¿no? Okay. Bien. En esta, hay unas armónicas que se llaman armónicas triplen. Las armónicas triplen son las armónicas múltiples del 3. Ok. 3, 6, nada más que el 6 es par. Ok, sí, tienes razón. No va a existir. 9. Ok. 12 es par, ¿no? 12 es par. 15. No. Ajá. 18, 21. 18 no, pero 21 sí. Prácticamente sería 3, 9. Ok. Serían las armónicas triplen. Las armónicas triplen ocurren cuando tenemos un sistema trifásico alimentando una gran cantidad de computadoras. Okay. ¿Por qué? Porque esta es la forma de onda de la computadora. Sí. Y si mezclamos esa forma de onda, que es muy delgadita, un pulso muy delgado, esa forma de onda de la corriente es la misma forma de onda que va a existir en el neutro. Ok. Porque es el regreso, esa sale por la línea y esa misma forma de onda regresa por el neutro. Okay. Pero como es muy delgada, el regreso de la línea A, más el regreso a la línea B, más el regreso a la línea C, no se van a cruzar y no se van a cancelar, sino que se van a sumar. Vamos a ver, creo que viene el siguiente. Por 3. Francisco, sí lo vamos a compartir esta información. Nada más permíteme, Jorge Vivas dice, una consulta, cuando se realiza un proyecto y en ese caso los equipos a instalar son cargas no lineales, variadores, arrancadores suaves, entre otros, el cálculo de las acometidas del alimentador neutro debería ser el mismo calibre de las fases y en qué contribuye. A eso vamos. Bueno. Aguántanos, Jorge. Ahí vamos viene, para allá. Ahí viene. Las armónicas triplen. Aquí viene el caso. Estamos mostrando dos formas de onda. Sí. La línea A y la línea B. Sí. Y dos formas de onda. La línea A y la línea B. La primera es la línea A y la segunda es la línea B. Sí. Ese es el regreso por la línea del neutro. Ok. Como son muy delgadas, no se cruzan entre sí. Normalmente si fueran senoidales se cruzan entre sí y si las sumas vectorialmente se hacen 0. Ok. Que es lo que existía hace 40, 50 años, ¿verdad? Que no había armónicas. Pero en este caso, como son tan delgadas, no se cancelan, sino que aparecen. Aparece una, aparece la segunda. Sí. Esta es la negativa de A, la negativa de B. Ok. Y si ponemos la de C, pues aparece una tercera aquí. Ok. ¿Qué estamos viendo? En donde existe un ciclo de voltaje, existen 3 ciclos de corriente. Ya. Entonces las armónicas triples me hacen que la corriente no se cancele en el neutro. Y lo que resulta es que en el neutro llega a circular hasta 1.73 veces, que es raíz cuadrada de 3. Ok. La corriente de la línea. Ya. Okay. Y tenemos que tomar en cuenta eso. Es un 70% más. Sí. Ok. Y por regla de dedo, dirían los gringos, thumb rule. Por regla de dedo debemos de poner el doble de cobre en la fase.
en el neutro. Entonces, si nosotros vamos a poner un transformador o un generador para un call center, que son puras computadoras, debemos de poner duplicado neutro. Ya. De ahí viene la razón de ese sobredimensionamiento. Que yo me acuerdo en aquel entonces, aquel ingeniero que conocimos tú y yo, decía, ponlo doble. Ajá. ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo qué ingeniero. Bueno, hablando de Ok, pero esa es la cosa. Ahora, un transformador normal, ¿cuánto cobre tiene en el neutro? Tiene una línea nada más. Nada más. Entonces, el transformador factor K trae el neutro doblado, trae el doble de neutro. Por esa razón. Sí, trae el doble de cobre para el neutro. El factor. Muy bien, excelente. Entonces, esas son las armónicas triple, pero eso casi siempre es donde hay triple. Donde tenemos variadores, ahí no hay tanta tercera armónica. Y no me da este problema. Esto es más donde hay armónicas triple, por eso el estudio de armónicos que tenemos que hacer para ver por dónde viene el problema. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar ya de los generadores. Los generadores representan una alta impedancia si los comparamos con la energía de la compañía comercial. Es lo que tú estabas explicando hace rato, ¿verdad? Claro. Es muy pequeño el generador comparado a la compañía comercial. Y por lo tanto eso quiere decir que la impedancia del generador es muy alta comparado a la comercial, ¿verdad? Ahora, el primer punto. Las cargas no lineales causan distorsión en el voltaje, no los generadores. O sea, la distorsión no es culpa del generador, no es culpa de la planta de emergencia, es culpa de las cargas no lineales. Es algo inherente a las cargas. Y esa distorsión es por la alta impedancia del generador, pero la culpa realmente es de las armónicas. Es lo que habíamos demostrado donde te mostré que se achataba. Sí. Es por eso, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Entonces, ahora, los generadores deberán dimensionarse tomando en cuenta las cargas no lineales para reducir sobrecalentamiento y distorsión de la forma de onda de voltaje. Claro. Porque son los principales dos temas que te causan. Claro. Sobrecalentamiento y te distorsiona la forma de onda. ¿Cómo compensas? Pues, ¿cómo compensas? ¿Cómo reduces la impedancia del generador? Aumentando su capacidad. Claro. ¿Verdad? Ahora, dice aquí, muy importante, sobredimensionar para buscar igualar la distorsión existente con la fuente comercial es impráctico. Es decir, lo voy a sobredimensionar. No puedes poner un tamaño del mismo comisión, ¿verdad? Tendrás que irte 4 o 5 veces para que eso no se distorsione. Bueno, hay que irnos prácticos, porque si no, nos salimos de lo económico. Es correcto. Vamos al siguiente. Ahí terminó. Bueno. Bien, antes de terminar, yo quisiera comentar de que los problemas van a seguir. Yo creo que aquí lo importante es identificar, primero que nada, dónde está la problemática, dónde está la situación que nos genera determinado problema. Y no echarle toda la culpa a la calidad de energía. Yo creo que aquí sí tenemos que tener como referencia un buen fundamento, hacer un análisis. Mira, la ocasión anterior nos tocó un caso en el cual tú no alcanzabas a ver qué tanta potencia te estaba demandando la carga. Tuvimos que llevar un analizador de energía para ver cómo estaba. Y ahí nos dimos cuenta que el generador estaba sobrecargado. Con comisión no había ningún problema. Porque, bueno, volvemos a repetir, comisión es una fuente infinita. Sí, así es. El detalle era que cuando la planta eléctrica entraba a funcionar, pues no podía. No podía y nunca iba a poder. Y es por las armónicas. Por las armónicas, exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo cuando se vaya a diseñar, que se vaya a seleccionar un equipo, como tú mencionabas, ahí tomar en cuenta ese tipo de cargas para no quedarnos cortos, ¿verdad? Sí, ahora, es importante, por eso me traje este amperímetro, es importante, cuando nosotros tenemos una forma de onda de corriente que no es senoidal,
Un aparato normalito, amperímetro o voltmetro, no me va a dar la lectura correcta. Correcto, sí, así es. Necesitamos un aparato que se llame True RMS. El True RMS lo que hace es que hace una integral. Okay. Calcula el área bajo la curva de la onda y nos da la lectura correcta de amperaje de voltaje, ¿sí? No importa si está distorsionada. Okay. Entonces, puede suceder, como en el caso que a ti te pasaba, que tú decías, oye, yo tengo 100 amperes y el generador aguanta hasta 150, ¿por qué me está pasando el problema? Si utilizas un True RMS, te vas a decir, oye, tiene 145. Ahí está el problema. Entonces, eso es una cosa bien importante. Cuando tenemos presencia armónicas, tenemos que tener aparatos que sean True RMS para que tomemos las lecturas correctas. Muy bien. Eso es bien importante. Ok. ¿Alguna marca de analizador que recomiendes? Analizador de energía eléctrica, ahí yo creo que debemos de tener bien afianzado eso, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos la marca Ioki, que nos ha salido buenísimo. Bueno, este también es Ioki. Sí, ¿verdad? Sí, la marca Gioki la conocí hace poquito porque un buen amigo, el ingeniero Guillermo, me la mostró. y es una marca que ahorita están innovando bastante. Sí, es japonesa. Sí, es japonesa, que japonesa siempre es calidad. Y la verdad es que salen muy buenos. Este aparato, por ejemplo, este amperímetro, puede medir corriente alterna, corriente directa, hasta 2000 amperes. Hasta 2000 amperes. Y trae en la pantalla, trae una retroiluminación de color rojo. Okay. Cuando tú excedes en la máxima en voltaje o corriente, se prende el rojo para indicarte. Entonces trae muchas cosas muy importantes. Trae comunicación Bluetooth, para que tú puedas, por medio de un software, hacer la medición y acá puedes ver la lectura. ¿Está en el teléfono? Sí, pero no nada más la lectura, puedes ver la forma de onda, de voltaje o de corriente. Ya. Y si hay armónicas, te puede mostrar el porcentaje de distorsión armónica y cuáles son las armónicas existentes. Está bastante avanzado. Sí, no. Es la marca muy buena, pero Gioki es muy buena calidad también y generalmente son precios más económicos. Bueno, ahí yo creo que ya es cuestión de que se acople al presupuesto de cada quien. Bien, vamos a compartir la publicación, sí, sin problema. ¿Qué equipos, pregunta por ahí Fanny, qué equipos son los que generan mayor número de armónicas? Volvemos a lo mismo. Lo importante es, si tengo un transformador de 500 kVA y genera muchas armónicas, pero son 10 kVA de armónicas, pues la verdad es que no te afecta. Entonces lo importante es qué tanta carga es con respecto a la máxima capacidad del transformador o del generador. Okay. Pero lo que más genera armónicas son los drives. Okay. Los variadores de frecuencia, los UPS con rectificador de 6 o 12 pulsos. La mayoría, hoy en día, la mayoría de los UPS que se venden comercialmente, la mayoría traen una etapa que se llama etapa PFC. Sí. PFC significa Power Factor Correction y hace dos cosas. Me corrige el factor de potencia a 0.99 mayor y aparte hace que la forma de onda de la corriente sea senoidal. Ya. Entonces, un UPS con etapa PFC, el generador o la línea comercial lo va a ver como una resistencia, ya, prácticamente. Son las principales fuentes de armónicas y las computadoras. Perfecto. Francisco, no hay económicos de 20,000 pesos, no, ni de chistes de analizador de energía. Creo que el mínimo anda que unos $3,000, $4,000, ¿no? El de Gioki anda como en unos 100,000 pesos. Son unos más barato. $1,000. Pero bueno, ahí vamos a hacer una rifa para que nos siga. En conclusión, ¿qué recomienda hacer en caso de tener carga no lineal y se necesita dimensionar un generador? El PMG me ayudó en algo. Saludos desde Ecuador. Gracias, Cristian. Lo que recomendamos ahí muy específicamente es que te acerques, Cristian, con el especialista que te va a manejar el proyecto para saber muy específicamente qué planta es la mejor de acuerdo a la carga que vas a instalar, ¿no?
Es una recomendación personal que te doy. Por ejemplo, una carga no lineal, 3 inyectores de plástico con servomotores, 2 drives por máquina, un pico de 150 amperes cada máquina. ¿Cómo sobredimensionas el generador? 150 amperes cada máquina. Pero no dicen qué voltaje, Alejandro. Sería bueno saber qué voltaje es, porque si es en 220 es diferente a 440, ¿no? Alexander Calixto, los equipos de rayos X, ¿qué tipo de rectificador de cuántos pulsos? Rayos X. Los de rayos X no necesariamente traen rectificador, pero sí generan mucha armónica, porque toman picos de corriente muy altos en instantes bastante pequeños. También las soldadoras de arco. También, sí. Por eso es un cortocircuito casi. Sí, es como un cortocircuito y llegan a distorsionar la onda de voltaje por 2-3 ciclos. 220 volts, Alejandro, 150 amperes, estamos hablando de unos 150 kVA. 150 no, como 100 kVA. No, vienen siendo 40, 50, como 50 kilowatts, 60 kilowatts aproximadamente. Vete al doble, yo creo. 222 amperes son 80 kVA a los 20. Vamos a hacer 8. Ok, bueno, 150 amperes, 160 amperes, en 220 son 60, 70 kilowatts. Sí, entonces yo creo que hice el doble, ¿no? Ahí. Sí, digo, el doble. Mínimo el doble, sí. Bien, sí, 60 kVA, de acuerdo, Jorge. Bueno, les comparto de una vez, vamos a darnos una vuelta por allá a Honduras próximamente. Ahí, por favor, la gente de Honduras, si nos contacta, vamos a estar por allá próximamente. Yo creo que a finales del mes de septiembre hay cosas interesantes que ir a ver por allá. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en las redes sociales. Istesa es el nombre comercial de nuestra empresa. Denos like por ahí. Acompáñanos. Tenemos otra pregunta por aquí, Omar. A ver. Bien, David, muchas gracias. Y aquí agradecerles, de este lado está Omar. Omar, gracias por apoyarnos. Aquí Omar está con la presentación y todo. Por allá del otro lado está el ingeniero Mario Pavón, está Jonathan Calimayor, el ingeniero Claudio Camacho, Mario, que nos hizo la presentación. Miguel, un placer coincidir otra vez. A mí me gustaría en la próxima plática que tuviéramos presentar un caso práctico, un caso en el cual vayamos a hacer un análisis de calidad de energía de una empresa y traerlo aquí para desmenuzarlo y presentarlo con toda la gente interesada. No sé qué te parezca. Está bien. Un caso real. ¿Un análisis de un problema? Un análisis en el que nos llevemos el aparato, hagamos las mediciones y veamos a ver con qué nos encontramos por ahí, ¿verdad? Sí, está interesante. ¿Qué te parece? Bien, me gustaría que abrieran su cámara para tomarnos una foto, si nos hace favor. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Miguel, el ingeniero Miguel Estrada, su servidor José Luis Tobías.